Google no afloja el paso. Notebook LM acaba de recibir su actualización más potente hasta ahora, los informes personalizados. Y lo mejor llega cuando lo combinamos con Gemini 2.5 Pro. Juntos permiten transformar un simple PDF en cosas tan distintas como una landing, una presentación, un quiz o hasta un plan de marketing. Hoy te voy a enseñar cómo funciona este flujo de trabajo y por qué puede cambiar la forma en la que trabajas, estudias o creas contenido. Empezamos. En primer lugar, tenemos que acceder a Notebook LM, que os lo dejaré el enlace abajo en la descripción. Una vez dentro, tenemos que darle a crear nuevo cuaderno y nos dice que añadamos nuestras fuentes. En mi caso, voy a utilizar la opción nueva de este año, que es la opción de descubrir, pero si tenéis ya un PDF, podéis utilizar dicho PDF. Para descubrir fuentes, tenemos que darle aquí a este botón y para ello le vamos a enviar el siguiente prompt, que todos los prompts que utilizo en el vídeo os lo dejaré también abajo en la descripción. Que busque tendencias y estrategias de educación financiera y ahorro personal en 2024-2025 y que priorice en informes en PDF, estudios oficiales o publicaciones académicas que incluyan estadísticas recientes. Excluye fuentes de baja credibilidad como blog o páginas promocionales. Le damos a enviar. Ya tenemos por aquí el resultado de las 10 fuentes que ha encontrado y vamos a seleccionar la que más nos convenga. En mi caso, yo he dejado seleccionadas 6 fuentes y le damos a importar. Tenemos que darle aquí a la nueva novedad, que es el apartado de informes. Dicho apartado ya estaba incorporado anteriormente en Notebook LM. ¿Qué es lo que han metido diferente y nuevo? Es el caso de crear nuestro propio informe personalizado. Nosotros le enviamos un prompt detallado de lo que queremos que nos genere en dicho informe. Ya no solo se basa en utilizar plantillas predeterminadas, como es el caso de modo resumen, guía de estudio, entrada blog. Como novedad, han añadido el formato sugerido. Dependiendo de la información que tenga como fuente, la IA analiza qué tipo de informe cree que te puede venir bien para ti en base a las fuentes que tenga cargadas. En nuestro caso, vamos a elegir la opción de haz tu propia creación y le vamos a pasar este prompt tan completo, que os lo dejaré también en la descripción. Lo que estamos pidiendo es un resumen ejecutivo en 150 palabras con las 5 estrategias clave de la educación financiera y un ahorro personal entre 2024 y 2025, objeciones frecuentes que la gente suele tener sobre el ahorro y las finanzas personales con respuestas breves orientadas a motivar la acción, y lo más importante es el hecho de las semillas de entregables, en las cuales destacamos 5: copy base para una landing page, un esquema de presentación de 5 diapositivas, una lista de elementos para una infografía tipo quiz, un guión de vídeo corto entre 45 y 60 segundos y 3 asuntos de email más 3 bullets por email. Esto nos va a dar la semilla para nosotros plantarla en Gemini 2.5 Pro. Es decir, vamos a transformar un informe maestro, que es lo que nos va a generar Notebook LM, en un apartado más visual con Gemini 2.5 Pro. Para ello le vamos a dar a generar. Ya tendríamos por aquí el informe generado. Si lo visualizamos, aquí se nos ve un poco pequeño, con lo cual vamos a darle aquí a este botón de copiar el contenido, nos abrimos un editor de texto y lo pegamos. Este sería el informe maestro que nos ha generado: estrategia de educación financiera y ahorro personal. En primer lugar tendríamos un resumen ejecutivo, como le hemos pedido. En el punto número 2 tenemos los pilares de mensaje para público clave, dependiendo del perfil de la audiencia. En el caso de los jóvenes, entre 18 y 25 años, familias y autónomos y emprendedores. En el punto número 3 tenemos la gestión de objeciones frecuentes. En el punto número 4 tenemos las oportunidades y riesgos por perfil. Dependiendo del perfil tiene unas oportunidades y una serie de riesgos. No es lo mismo los jóvenes que las familias. En el punto número 4 tenemos las oportunidades y riesgos, dependiendo del perfil, como anteriormente os mencionaba: jóvenes, familias y emprendedores. En el punto número 5 tenemos las recomendaciones prácticas por canal de comunicación, es decir, canal web, redes sociales, email marketing.
En el punto número 6 tenemos datos y cifras destacadas, como es el caso de la cultura de ahorro en España, brecha de la eficacia, barreras principales para no ahorrar. En el punto número 7 tenemos un apartado de referencias, es decir, de dónde ha extraído dicha información. Llegamos al punto más importante, que es el caso de las semillas de entregables, es decir, las semillas las cuales vamos a transformar gracias a Gemini 2.5 Pro. En primer caso, comenzamos con el copy para la landing page. Tenemos que seleccionar todo, lo copiamos, nos vamos a Gemini y aquí muy importante, cambiar la versión a la versión 2.5 Pro y en herramientas seleccionar el apartado de Canvas. Le enviamos el siguiente prompt. Con este copy crea una landing page en HTML y CSS con un diseño moderno y con un CTA, que es una llamada a la acción, destacado. Y le damos a enviar. Por aquí ya tendríamos la landing creada. El 80% de los españoles ahorra, solo el 20% lo hace bien. Cambia de bando. Una llamada a la acción deja de sentir que no llegas a final de mes. Te damos las herramientas prácticas y el conocimiento para tomar el control de tu dinero, sin importar cuánto ganes. Empezar mi plan ahora. Es decir, aquí ya tendríamos el CTA claro, que es darle al botón este. Tu transformación financiera empieza aquí, 3 diferentes opciones, bastante moderno porque son elementos que van flotando a medida que vas pasando el ratón por encima. Listo para tomar el control, aquí ya tendríamos otra llamada a la acción. No dejes tu futuro financiero al azar, da el primer paso hoy mismo y únete al 20% que sabe hacer crecer su dinero. A simple vista parece una landing muy simple, con lo cual vamos a darle una pequeña remodificación y le vamos a pedir que edite esta landing para un público B2B, centrándose en la captación de leads. Añade un formulario sencillo de contacto. Si le damos a enviar, en apenas unos segundos ya no la tendría lista. Nos comenta que ha adaptado la landing page para un público B2B, enfocándola en los beneficios para la empresa y añadiendo un formulario de contacto para la captación de leads. La introducción vemos que se ha modificado y el primer título es Reduce el estrés financiero, aumenta la productividad de tu equipo. Un botón para una llamada a la acción. Aquí tendríamos de nuevo los 3 bloques principales: mejora el enfoque y reduce el ausentismo, aumenta la lealtad y la retención de talento e impulsa la creatividad general. Y como último bloque tenemos lo que le hemos pedido, un simple formulario para la captación de contacto. Descubre el potencial de tu equipo. Completa el formulario y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo. Plan 100% adaptable a tu empresa, implementación rápida y sencilla y soporte continuo para garantizar el éxito. Como vemos, hemos transformado de un informe maestro una landing page. La hemos rediseñado con el objetivo de que podamos generar un pequeño formulario para la captación de leads. Y el último rediseño que vamos a realizar va a ser rediseña esta landing para un público B2C con un tono emocional y una reseña ficticia de cliente que ya hayan contratado nuestro servicio y le damos a enviar. Ya la tendríamos rediseñada para el consumidor final utilizando un lenguaje mucho más cercano y emocional. El título vuelve a cambiar. En este caso pone deja de contar los días para cobrar, empieza a construir la vida que quieres. El mensaje cambia por completo de la landing page, no es magia, es un plan hecho para ti. De nuevo los 3 bloques en el cual cambia el contenido, construye tu colchón de seguridad, alcanza las metas que te importan, crea un hábito de ahorro sin esfuerzo. Y ellos ya han tomado el control. Este es el apartado en el cual le he dicho que me cree una serie de reseñas ficticias de clientes que ya hayan contratado nuestro servicio. Javier y Sara estábamos ahogados en pequeñas deudas y no veíamos salidas. Y de nuevo tendríamos nuestro formulario. Tu plan personalizado empieza aquí. De una página inicial la hemos transformado a una para la captación de leads y luego le hemos dado otro enfoque añadiéndole testimonios reales de clientes. Al final, con estos 3 rediseños que hemos hecho, os muestro cómo podéis transformar un informe base, el cual nos ha generado Notebook LM, en 3 landing page diferentes, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. ¿Y a ti qué rediseño te ha llamado más la atención? Si seguimos lo de las semillas entregables, el siguiente punto es el esquema de presentación de 5 diapositivas. Para ello nos vamos a un nuevo chat a Gemini, volvemos a seleccionar la versión 2.5 Pro y en herramientas seleccionar Canvas. Una vez seleccionado le pasamos el siguiente prompt que os lo dejaré en la descripción, que convierta lo que le voy a pasar en una estructura de 5
5 diapositivas en formato HTML y que quiero un diseño limpio, moderno, con fondo oscuro, tipografía clara y grande. Nos vamos a la semilla y copiamos el esquema de presentación de 5 diapositivas. Una vez copiado, lo pegamos debajo del prompt y le damos a enviar. Aquí tendríamos las 5 diapositivas. En la primera sería el contexto, la paradoja del ahorro en España, con un gráfico que el 80% tiene intención de ahorrar y solo el 20% lo cumple. Aquí muy importante el apartado de notas, abajo destacar la contradicción, casi todos quieren ahorrar pero muy poco la consiguen. Si pasamos a la siguiente slider, un plan de los 5 pilares para la acción, basado en 5 iconos, una pequeña nota juntada abajo. La siguiente slider, la comunicación adaptada y práctica, diferenciándolas por los 3 diferentes bloques, en el caso de los jóvenes, familias y autónomos. La cuarta diapositiva, las objeciones a las oportunidades. Aquí tenemos una serie de problemas y posibles soluciones. Como es el caso, no me llega el dinero para ahorrar a fin de mes, la solución: ahorra justo al cobrar, no cuando te sobra, automatízalo. Y la última diapositiva, la activación inmediata. Lanzamos una nueva herramienta de diagnóstico y planificación. Aquí también podríamos adjuntar una URL o un email de contacto. Al final esto no lo genera en un PowerPoint, pero ya tenemos una estructura que podemos llevar a cabo, es decir, copiarla o seguir desarrollándola en otra herramienta de presentación. La tercera semilla que vamos a realizar va a ser los elementos para infografía y preguntas tipo test interactivo. Para ello nos vamos a un nuevo chat, seleccionamos Gemini 2.5 Pro, las herramientas Canvas y le pasamos el siguiente prompt que os lo dejaré en la descripción, con el objetivo de que queremos que nos genere una infografía interactiva en HTML y CSS a partir de un informe estratégico, que use un diseño limpio y visual con iconografía sencilla. Los colores deben transmitir confianza y profesionalidad. Le decimos que nos incluya al final un pequeño quiz interactivo de 5 preguntas tipo test. Completamos este prompt con la semilla que nos ha generado el informe maestro. Seleccionamos lo del informe maestro, lo copiamos y lo pegamos. Y le damos a enviar. Aquí tendríamos la infografía que nos ha generado. Informe estratégico de la salud financiera. Nos comenta que en hábitos de ahorro solo lo tiene el 35%, fondo de emergencia el 58% no tiene y la seguridad digital solo el 40%. Al final nos hace unas preguntas tipo test. ¿Cuándo recibes tus ingresos? ¿Qué haces primero? Si le damos a la tercera opción, si tuvieras un gasto imprevisto de 1.000 euros, ¿cómo lo afrontarías? ¿Cuál describe mejor tu relación con la deuda? Seleccionamos esta, la 4 y la 5. Ya tienes una buena base. Tu siguiente nivel es fortalecer tu resiliencia y optimizar tus finanzas. En base a las preguntas tipo test que nos ha preguntado, nos ha hecho un pequeño análisis sobre nuestras finanzas y al final nos da un pequeño consejo. La verdad que está bastante bien. Ya hemos visto cómo crear una landing page a partir de un informe maestro. Hemos visto también cómo crear una serie de diapositivas con el informe maestro. Ahora acabamos de ver cómo crear una infografía con un pequeño cuestionario que devuelva un feedback al cliente. Y si sumamos estos 3 elementos a una presentación, la verdad que se hace más dinámica y más interactiva para el público que nos esté escuchando. La siguiente semilla que tenemos es para crear un guión de vídeos cortos para utilizarlo en diferentes redes sociales. Para ello volvemos a irnos a Gemini, seleccionamos 2.5 Pro, la opción de Canvas y le pasamos el siguiente prompt. Crea un guión que debe de arrancar con un hook llamativo en la primera frase para captar la atención inmediata. Desarrolla 3 ideas claves expresadas con frases directas y fáciles de retener. Usa un tono dinámico, cercano, motivador y evitando jerga técnica. Escribe la forma que el texto pueda ser leído en voz alta con ritmo ágil y natural. Copiamos nuestra semilla, la pegamos en el prompt y le damos a enviar. Ya tendríamos por aquí creado los 3 guiones. El primer guión para TikTok nos lo estructura por hook que dura 3 segundos. En visual, alguien mira su app del banco con cara de frustración, texto en pantalla y voz en off. Idea 1, el truco del café fantasma. Idea 2, bautiza a tu cerdito. Idea 3, el subidón de ahorro y CTA. El guión de Instagram está de nuevo estructurado por el hook, las 3 diferentes ideas y el cierre CTA. Y el guión para YouTube Shorts lo mismo. Y todo esto nos lo genera Gemini en base a nuestro informe
maestro. Es decir, ya conociendo las tendencias y lo que funciona para cada red social. Con esto no tenemos que pensar en ningún tipo de idea que funcione, porque estas ideas ya están validadas. Por añadir algo extra, sería pedirle también que nos genere tanto el título como la descripción de dichos shorts. La última semilla que tendríamos es esta de la campaña de emails. Para ello nos vamos a un nuevo chat y le pasamos el siguiente prompt. Eres un experto en educación financiera y copywriting. A partir de este informe estratégico sobre los hábitos de ahorro y finanzas personales, redacta una secuencia de 3 emails educativos y persuasivos. Apartado de bienvenida, objeciones y cierre, que motive a dar el siguiente paso, suscribirse, seguir en redes sociales o descargar un recurso adicional. Y cada email debe de incluir un asunto breve y atractivo que invite a abrir. 3 bullets claros y directos, fáciles de escanear, es decir, de entender. Y el objetivo es animar al lector a tomar una acción hacia mejorar sus finanzas personales. Volvemos a irnos a las semillas, copiamos nuestra semilla y la pegamos debajo de dicho prompt y le damos a enviar. En apenas unos segundos ya tendríamos por aquí la generación de los 3 emails. El primer email es de bienvenida y de primer paso. Aquí dice que gracias por haber tomado la decisión más importante de todas, que es empezar a construir la vida financiera. El segundo email es derribando las barreras para ahorrar, con el objetivo de quitar cualquier tipo de objeción. Y el tercer email está muy bien estructurado porque al final hace una llamada a la acción. Sí, quiero reservar mi plaza, y aquí la juntaríamos un enlace a nuestra página web. Como vemos, Gemini no solamente te ayuda a crear emails, sino que también te ayuda a seguir una estrategia, como es el caso de enviar estos 3 emails. Uno de bienvenida, otro derribando objeciones y el tercero con un cierre CTA con el objetivo de que nos contraten nuestro servicio. Incluso en el prompt también le podemos detallar que dependiendo de la persona a la que queramos enviarle el email, ya que puede ser de Latinoamérica, le podemos indicar en el prompt que también haga una variación para países latinoamericanos. Al final no solamente nos tenemos que quedar con estos 5 casos de uso que os he mostrado, siempre podemos seguir dándole una vuelta más de tuerca a cosas que realmente necesitemos en nuestro día a día y que combinando diferentes herramientas podamos llegar al punto donde queremos. Hemos utilizado Notebook LM para generar un informe maestro y a partir de ahí construir las semillas que nos ha generado con Gemini 2.5 Pro. Hemos pasado desde crear una landing page a crear unas diapositivas, seguido de una infografía con preguntas al final tipo quiz. Hemos construido guiones para nuestras redes sociales y por último hemos culminado con la generación de 3 emails persuasivos para captar dicho cliente. Como ves, un simple documento puede convertirse en mucho más si sabemos aprovechar el ecosistema que nos ofrece Google. Y lo que hoy te parece una curiosidad, en unos meses puede convertirse en el estándar de las empresas. Si quieres seguir descubriendo novedades de la inteligencia artificial antes que nadie, suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo. Y cuéntame en comentarios, ¿cuál ha sido el escenario que vas a utilizar tú? La IA no está para reemplazarnos, está para multiplicar lo que ya sabemos hacer.